Hola, estimados. En este video vamos a ver una serie de temas, ¿no? Es decir, no va a ser un solo tema, sino van a ser varios, pero que todos se relacionan. Y todo, por supuesto, es en el programa nuevo. Entonces, bueno, vamos a empezar por los movimientos bancarios que ya existen en el programa nuevo. Ya los tenemos allí. Entonces vamos a ver unos ejemplos que hay allí para ver cómo los podemos registrar. Fíjense como aquí sencillamente tenemos el filtro. Recuérdense que fuimos a bancos, a entidades y luego movimientos. Tenemos un filtro como siempre y aquí queremos los movimientos a partir de esta fecha. Ok, dicho eso, entonces vamos a traer estos ejemplos aquí. Son movimientos que corresponden a una compañía aquí. Y fíjense como lo primero que queremos explicar es el tema del signo aquí. Pero bueno, ya eso ustedes lo saben porque eso es igual que siempre ha sido. Es decir, los movimientos negativos son salidas y los movimientos positivos son entradas. Vamos a ver, por ejemplo, este. Fíjense cómo aquí hay un botón de calcular y aquí hay un botón de signo. Yo creo que el botón de el control del signo siempre ha estado allí. Pero fíjense como si yo lo cambio, fíjense como el monto final es negativo. Y yo puedo hacer los cambios que yo quiera. Por ejemplo, vamos a agregar un impuesto aquí. Pero yo puedo cambiar lo que yo quiera, pero el monto final no se ve afectado. Yo debo hacer un clic en calcular y él me cambia todo. Como yo le cambié el signo a positivo aquí, él me cambió el signo del monto base, que estaba en negativo, y me cambió y me aplicó el impuesto que yo había puesto aquí. Y por supuesto me lo puso en negativo, porque el impuesto es una salida, aunque esto entra, pues por supuesto el pequeño monto del impuesto sale. Bueno, y yo que lo tengo que decir grabar, no lo vamos a hacer. Recuerden también que esto que está aquí funciona igual que en las partidas de los asientos. Si yo quisiese una compañía aquí, yo solamente voy a tener esa. Por supuesto que yo tengo una serie de compañías en mi tabla, ¿verdad? Pero si yo quiero otra, aquí yo tengo que buscarla por aquí. Siempre que vean este símbolo, es porque en las listas no va a haber más nada sino lo que yo agregue por aquí. Entonces, si yo quiero otra compañía, yo la debo buscar por aquí. Claro, esta compañía es la misma que existe, por eso es que ya él no me la pone aquí, pero bueno, esa es la idea. Entonces, ok, yo no voy a grabar esto, vamos a regresar. Entonces ahora fíjense, ahora vamos a ver estos dos botoncitos que están aquí en la barra de herramientas. Primero fíjense que este dice obtener documento de ingresos y egresos. Si yo le hago un clic, él me dice que seleccione un elemento, un movimiento, al menos uno en la lista. Vamos a seleccionar este. Si yo le vuelvo a hacer un clic, él me va a producir un Excel. Pero fíjense cómo él me puso aquí un link. Ese es porque yo puedo seleccionar varios y en esos casos habría un link para cada uno que yo seleccione. Entonces, cuando yo hago un clic aquí, yo obtengo el Excel. Vamos a ver ese Excel. Fíjense cómo él le pone al nombre del documento, él le pone la abreviatura de la compañía. Vamos a guardarla y vamos a ver el Excel. Fíjense cómo el Excel no es más que un resumen del movimiento, que en este caso es un ingreso. Entonces, pero bueno, si fuese un egreso, funciona similar, pero con el monto negativo. Entonces, fíjense cómo él pone aquí el asiento. Este asiento puede estar malo porque es un simple ejemplo que yo agregué allí, pero él va a poner el asiento contable que ustedes hayan asociado. Y él pone aquí el monto, etcétera, etcétera. Pone aquí los datos del banco y de la cuenta, etcétera. Bueno, entonces ya vimos que esto que está aquí funciona como un documento Excel para el movimiento. Y este que está aquí, fíjese que dice movimientos bancarios en Excel. Él me va a producir todos estos movimientos en Excel. Yo le hago un clic aquí. Él después me pone este botoncito para que yo haga un download del Excel. Vamos
ver ese Excel. Ok, este es el Excel. Fíjense cómo es una simple relación de los movimientos que yo tenía en el filtro. Ok, vamos entonces a continuar. Yo les dije que eran varios temas, ¿verdad? Ahora fíjense, vamos a intentar para alguno de ellos agregar un asiento contable. Yo lo que tengo que hacer es venirme, fíjense, yo entré a otro movimiento distinto, en este caso es un ingreso, y yo aquí tengo otro tab que dice asientos contables. Aquí él me muestra los asientos de una manera similar al programa anterior, pero él no me los muestra hasta que yo le hago un clic aquí. Esto es como un refresh. Entonces, él me los mostraría aquí, pero no hay. Fíjense cómo él me dice que ha leído 0. Entonces, para yo agregar un asiento, yo le debo hacer un clic aquí. Cuando yo hago un clic aquí, él intenta agregar el asiento y él lo agregó. Es el número 62. Él siempre lo va a agregar con un número negativo. Yo le tengo que hacer un clic aquí para verlo. Aquí está. Ahora fíjense, nosotros vamos a ir. ¿Cómo él consiguió las definiciones de las cuentas para crear el asiento? Vamos a ir nosotros aquí y vamos a ir a la tabla de definición de cuentas. Fíjense cómo él me va a mostrar aquí las cuentas que yo he definido. Yo esto lo puedo exportar a un Excel. Yo voy a este tab que está aquí, digo exportar a Excel, digo download y esto lo vamos a guardar aquí. Ahora aquí yo voy a eliminar, solo para hacer un ejemplo, ¿ok? Yo voy a eliminar, como siempre, como es usual en este tipo de edición en Excel, yo le pongo una X donde yo quiero eliminar. Guardamos y ahora yo le digo aquí importar desde Excel. Y yo voy a importar desde ese mismo documento. Fíjense cómo él me dice, ok, yo leí estas dos ediciones, en este caso eliminaciones. Él me dice aquí dos registros. Entonces aquí le decimos validar. Él me dice que la validación pasó y luego le decimos registrar. Y efectivamente ya él dice que agregó 0, modificó 0 y eliminó 2. Cuando yo voy a la lista, fíjense cómo en la lista los registros están, porque yo debo hacer un refresh, porque esta lista es estática. Yo hago un refresh y ya los dos movimientos no están. Es decir, las dos cuentas contables para esa compañía. Yo la tenía una de C por P y una de C por C, porque esto es un simple ejemplo, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos ahora a ver qué pasó con el movimiento bancario. Aquí lo tengo. Cuando yo quiero agregar un asiento. Fíjense cómo este asiento ya existe. Entonces yo voy a intentar agregar otro para continuar con el ejemplo. Pero en este caso él me va a dar un error, porque por supuesto no encontró la cuenta de la compañía. Que en este caso es una cuenta de C por P, de C por C, porque es un ingreso. Entonces, él me dice aquí clarito que yo debo ir a catálogos, definición de cuentas contables y agregar la cuenta para la compañía. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ir aquí y vamos a revertir lo que hicimos para que funcione el ejemplo de agregar el asiento. Ya yo las tenía aquí, vamos ahora a poner esta X, en vez de una X vamos a poner un asterisco para que él agregue en vez de eliminar. Vamos a decirle grabar aquí
y vamos a regresar a la aplicación y vamos a decirle importar desde Excel igualito que antes. Vamos a decirle cuál es el Excel. En este caso él encontró dos. Él encontró dos y yo le voy a decir validar. Él pasó la validación y le voy a decir registrar. Aquí los tenemos. Bueno, aquí no los vemos porque esto es estático igual que antes, pero si yo le digo refresh, ahí están las dos cuentas. Entonces, bueno, vamos ahora a hacer el ejemplo. Vamos a intentar agregar el asiento nuevamente. Y vamos a ver que en este caso él va a pasar. Entonces, bueno, no lo vemos aquí porque debemos decir refresh. Cuando hagamos refresh vamos a ver algo particular. Pero ese algo particular nos va a permitir hacer otro ejemplo de otra característica que yo quiero mostrar. Entonces, bueno, ya vimos cómo usar la tabla de definiciones que está aquí, bancos, catálogos, definiciones, y desde definiciones es que creamos las cuentas, la definición de cuentas contables para crear esos asientos, desde facturas, desde movimientos bancarios. Y si yo también puedo agregar aquí, sin usar el Excel, yo puedo decir aquí editar. Fíjense que supónganse que yo quiero cambiar este registro sin usar el Excel. Yo puedo usar el Excel para hacerlo. Yo voy aquí, exporto Excel, hago el cambio tal como lo hice antes aquí. Recuerden que para cambiar yo uso un pipe. Pero si yo quiero cambiar sin usar el Excel, porque de repente es algo muy, muy puntual y es más cómodo, yo hago un clic sobre el registro. Pero fíjense que para hacer un clic y editar, él me dice que yo debo hacer un clic en editar. Yo hago un clic aquí y ahora sí yo puedo, por ejemplo, supónganse que yo quiero hacer un cambio aquí. Entonces él me abre este diálogo y yo puedo hacer los cambios que yo quiera. Yo puedo, por ejemplo, buscar otra cuenta aquí. Puedo aquí buscar, por ejemplo, esa cuenta que estábamos usando. Esto no lo vamos a grabar, por supuesto. Entonces yo hago la edición que yo quiero hacer aquí y yo digo grabar. Fíjense cómo él le puso el pipe aquí que indica que este registro fue editado. Y yo hago un clic en grabar. No lo vamos a hacer, vamos a refrescar más bien para eliminar eso. Listo. Ahora, ¿qué era lo otro que yo quería revisar para finalizar este tema? Era esto. Fíjense cómo, de una manera un poco errática, cada vez cuando él falló al registrar este asiento, él igual lo registró. O sea, él falló en registrarlo, pero igual lo registró. Claro, lo registró con cero partidas porque él falló al registrarlo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo quiera eliminar estos dos primeros asientos que están aquí. Yo puedo ver aquí claramente que todos son del 6 de marzo. Entonces yo me voy aquí, vámonos a asientos contables. Ya yo tengo la fecha aquí. Fíjense como si yo quiero solo el día, yo lo pongo en las dos partes. Porque si yo elimino esto aquí, él me trae todos los que se inician y posteriores a esta fecha. Entonces yo se lo puse en las dos partes. Yo le puse aquí también que solo lo quiero con número negativo, porque yo sé que todos estos tienen un número negativo. Entonces, por eso fue que en el filtro yo le puse solo con número negativo, porque todavía no les he asignado un número positivo. Y en este ejemplo en particular los quiero eliminar. Entonces, vamos a buscarlos y son, fíjense cómo son específicamente estos tres. Ahora, lo que yo les quiero mostrar es que yo puedo eliminarlos uno a uno. Yo puedo, entré a un asiento y yo le puedo decir eliminar y luego grabar. Pero en vez de hacerlo así, yo también puedo eliminarlos desde la lista.
que es algo muy útil porque es muy práctico. Entonces yo aquí le puedo decir editar y yo puedo marcarlos aquí. Y yo puedo decirle grabar. Pero yo también puedo, supóngase que aquí hay 15 asientos y yo los quiero eliminar todos, con mucho cuidado, por supuesto, ¿no? Entonces yo le puedo decir que los marque todos aquí y él los marcó todos. Ahora, yo sencillamente le hago un clic en grabar y él me dice, yo voy a eliminar 3 asientos contables con número negativo y voy a eliminar 0 con número positivo. Yo puedo cancelar o yo puedo eliminarlos. Le digo OK y él me dice, OK, hemos eliminado 3 asientos con número negativo y 0 con número positivo, lo cual se corresponde con lo que nosotros queríamos hacer. Él no me los le eliminó de la lista por la misma razón de antes. Yo le hago un clic en refresh y ya no están aquí. Ahora fíjense como si yo voy, yo regreso aquí al movimiento, si yo hago un clic aquí, ya no los tengo. Si yo hago un clic aquí, lo vuelvo a generar. Entonces, bueno, estimados, yo sé que el video ha sido un poco largo, pero fueron 3 temas que vimos. Primero, ya el registro de movimientos bancarios desde el programa nuevo. Luego, la definición de cuentas contables desde el programa nuevo y también cómo podemos editar o sencillamente listar todas las definiciones en Excel para tenerlas allí, para poder consultarlas fácilmente, etc. Y también cómo podemos los movimientos bancarios consultarlos en Excel, tenerlos en Excel también para poderlos enviar en un correo, llevarlos a PDF o modificarlos nosotros como nosotros querramos. Entonces, bueno, estimados, espero que les haya parecido interesante el video. Gracias por verlo y hasta luego.